Cada día que amanece debiera ser una acción de gracias a Dios por tantos beneficios que de Él recibimos. Con este sentimiento de gratitud, leamos su palabra en San Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La entrada triunfal de Jesucristo. En los tiempos de Cristo, sus contemporáneos erraron en cuanto a la valoración que hicieron de Él. A pesar de que le vieron, ¿cuánto más nosotros podremos equivocarnos si no leemos su palabra con diligencia y diariamente? Nosotros solemos decir que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Así ocurrió con todos aquellos que vieron a Jesús en persona, ya que no vieron en Él a Dios el Creador ni al Salvador, privilegio que solo tuvieron unos pocos. Los discípulos de Jesucristo, aunque realmente no conocieron de que Él era Dios manifestado en carne hasta después de la resurrección, con todo estuvieron dispuestos en varias ocasiones, no siempre, de dar sus vidas por Él. Hay ocasiones en la vida que la persona que ha creído de verdad en el Señor tiene que demostrarlo, aunque ello le lleve a perder popularidad entre la familia, amigos y vecinos. Pero vale la pena hacerlo por el Señor. Nunca nos pesará haberlo hecho, pero sí si hacemos lo contrario. Depende de la actitud que tomemos, la gente puede saber a quién servimos, si a Dios o a la religión. Nuestra manera de vivir, si es consecuente a la fe de Cristo, dará tal viraje que hasta los miopes tendrán que verla y reconocerla. Es de vital importancia a estas alturas que tú, amado oyente, ya tengas tu propio criterio de quién es Cristo para ti, y si realmente le dejas entrar en tu corazón. Una cosa es ir en procesión celebrando la entrada triunfal de Jesús, y otra muy distinta es hacerlo Señor y amo de tu vida. Nosotros decimos que el tiempo es oro, pero solemos perder muchas horas, días y años que después no podemos recuperar, perdiéndolos en banalidades que nada aprovechan, y con ellas, si no abrimos el corazón al Señor ahora, nos precipitamos por el camino que lleva a la perdición.
Dios demostró sobradamente que nos amaba, ya que estuvo dispuesto hasta el sacrificio de su propio Hijo. Pero después de que la persona muere, ya no le queda ninguna oportunidad, y Él, que dio a su Hijo por nosotros, después será el juez implacable, juzgándonos con justicia y santidad. Hoy el Señor está a la puerta de tu corazón y llama, a fin de que tú le dejes entrar. Si le dejas, entrará y cenará contigo y tú con él. Pero después de esta vida se canceló toda oportunidad, se terminaron los indultos, se acabaron los ruegos. Todo será ya demasiado tarde. El amor de Dios es tan grande para contigo que hasta el día de hoy te está ofreciendo su salvación, ya que Él no quiere la muerte del impío, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. ¿A qué esperas tú? Lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén ocurrió al principio de la gran semana de la Pascua judía. De las 7 fiestas principales, esta era la más importante. Todo judío que se preciara de ser un creyente bueno y ortodoxo procuraría por todos los medios no faltar a dicha fiesta. Así que Jerusalén, que era donde estaba el templo, por esas fechas se llenaba de judíos que venían de todo el mundo, hasta muy a las afueras del muro. Según Fabio Josefo, un historiador contemporáneo pero no creyente, nos dice que en Jerusalén y alrededores, para la fiesta de la Pascua, se aglomeraban cerca de 3 millones de personas, lo cual nos puede dar una idea del hervidero de gentes por todos lados en dichos días. Como es natural, los comentarios sobre Jesús irían de boca en boca, despertando vivos deseos por conocerle, y a la vez abrigarían las esperanzas de que Él, como el líder, los libraría del yugo y la opresión de Roma, creando en las mentes de las personas una imagen de Jesús completamente equivocada. Pero lo realmente triste no fue que el pueblo pensara así, sino que sus propios discípulos se quisieran disputar el primer puesto en el reino. Hacía poco más de un mes que Cristo había resucitado a Lázaro, después de 4 días muerto, lo cual había avivado la llama de los curiosos y de todos aquellos que querían hacerle el rey. Pero también los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. San Juan 12, del 47 al 53. Este acuerdo no lo sabían los discípulos, pero ellos sí sabían lo que había ocurrido no hacía mucho. Así que cuando Jesús decidió ir otra vez a Judea para resucitar a Lázaro, sus discípulos le dijeron: Rabí, ahora, o sea, hace poco, procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. San Juan 11, 8 y 16. Los discípulos tenían miedo de acercarse a Jerusalén, y el evangelista San Lucas nos dice que Jesús iba adelante subiendo a Jerusalén, capítulo 19, 28. Es decir, que Jesús, a sabiendas de las cosas que le tenían que acontecer, iba dispuesto y decidido a sufrir y a morir por nosotros. Así que iba delante de sus discípulos subiendo a Jerusalén. Parecía como si tuviera que hacer algo muy importante. Realmente lo era. Iba a sufrir y a morir por nosotros. De manera que entre Jesús, que parecía que tuviera una cita en Jerusalén, y el miedo que los discípulos tenían de volver a la capital, era natural que Jesús fuera delante y solo. La entrada a Jerusalén de Jesús fue un hecho tan importante en su vida que los 4 evangelistas lo narran.
de poder estudiar los diversos sucesos que ellos dicen, no solo tendríamos un cuadro bastante completo de lo que sucedió, sino que sacaríamos muchas y variadas enseñanzas para nuestra vida. Pero nosotros hoy nos sujetaremos a lo que nos dice San Lucas. Quizás el amado oyente le extrañe la actitud del Señor al querer montar en un asno a fin de que todo el pueblo le viera, cuando sabemos que él, generalmente, solía huir de la multitud. Son muchas las veces que vemos en los santos evangelios al Señor escapar de las gentes y retirarse a lugares desiertos. Y sobre todo cuando, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, para hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. San Juan 6:15. ¿Por qué ahora busca el ser visto? Todos sabemos que como Dios que era, todo lo que hacía tenía significado y sentido. En este relato se ve a las claras que estaba provocando la situación. Quería que le vieran. ¿Por qué? Porque ya era hora de que el pueblo supiera quién era Jesús y tenían que estar listos para hacer su propia decisión. Pues por más de 3 años había estado predicando, sanando, enseñando, etc. Y ahora había llegado el momento de la elección. Meses antes lo hizo con sus discípulos, ahora le toca al pueblo. A sus discípulos, después que llevaran conviviendo con él mucho tiempo, les dijo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? San Mateo 16, 13, 15. Fue cuando San Pedro contestó en nombre de los demás, y es que, al igual que Jesús quiso que sus discípulos tuvieran claro en sus mentes y corazones quién era Él, también quería que la gente lo supiera, y por eso en Jerusalén se presenta en público como diciendo: ¿quién soy para vosotros? Por lo que nos dice San Lucas, para unos era el Rey, ya que así lo aclamaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Es decir, a estos solo le interesaba ser libres de la esclavitud y de los impuestos de Roma, y por eso querían hacerle el rey. ¿Qué corazones más mezquinos tenían? Pero si uno hurga un poco en el corazón y en los pensamientos de las personas de hoy, nos daremos cuenta que somos más o menos iguales. Lo que realmente nos interesa es vivir bien, pagar poco o nada hacienda, y tener un rey, un Dios, que haga la vista gorda, como si la vida del hombre consistiera en la abundancia de bienes. Tenemos tan ofuscados los sentidos con todas estas cosas que pasamos por alto la gran necesidad del alma, la cual no la alimentamos de la palabra de Dios, y como es natural, cosechamos que marchen mal nuestras vidas y hogares. Nuestro gran mal radica en que no hemos dado una entrada plena al Señor en nuestro corazón. Estamos dispuestos a hacer de Dios el Rey del universo, pero no Rey de nuestra vida. Y así nos van las cosas. Esa es la causa, y no otra, de que la vida moral de muchos no funcione, de que las familias se desintegren y estén en franca bancarrota, de que se tenga miedo al mañana, de que estés insatisfecho de ti mismo, de que los matrimonios se divorcien, de que se tenga miedo a la muerte y al juicio de Dios. Puede que en muchas personas el nombre de Dios no se les caiga de la boca, pero eso no es garantía de que dichas personas hayan dado su corazón al Señor, o lo que es lo mismo, que le hayan dejado entrar a sus vidas. Jesús tuvo que decir de tales personas: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. San Marcos 7:6. El Señor vio la conveniencia de manifestarse en esta ocasión públicamente, porque con todo lo que había hecho y enseñado, ya era hora más que suficiente para que hubieran hecho una decisión. Si aquel pueblo, el Señor le pidió que hicieran su elección, ¿cuánto más lo debe exigir a ti que te llamas cristiano? Lo importante no es llamarte cristiano, sino el ser cristiano, lo cual no se consigue con unas gotas de agua, sino con dejar entrar en y a tu corazón al Señor. Para otros, Jesús es simplemente un maestro, lo mismo que lo fue para los fariseos, los cuales cuando oyeron a la multitud aclamarle como rey le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Para muchos, en el día de hoy, Jesucristo solo fue un gran enseñador, un gran maestro que hizo escuela,
pero nada más. ¿Es eso para ti el Señor, un rey o un maestro? Si solo Jesús es para ti un rey o un maestro, o las dos cosas juntas, y no tu Salvador real, no de teoría, entonces quedarás con tus problemas familiares sin resolver, también los morales, espirituales y eternos. Si se lee el texto bíblico con atención, te darás cuenta que los fariseos no consideraron al Señor como su maestro, sino que dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Al ver el Señor que los intereses de la muchedumbre eran políticos, la mayoría, y otros tenían otros tintes, también equivocados, nos dice el texto sagrado que, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículos 41-42. ¡Qué cuadro!, ¿verdad? La multitud ignorante estaba jubilosa, aclamando al Hijo de Dios como Rey, y el Rey llorando, consciente de ver lo lejos que estaban de la realidad. Tristemente, la historia se repite por siglos y edades y hasta el día de hoy. En nuestra patria se puede ver cómo la gente sale con sus palmas ingeniosamente elaboradas en procesión, ignorando que están haciendo al Salvador llorar al ver sus vidas cerradas y lejos de la salvación, porque todo eso, en vez de acercarnos al Señor, nos aleja y desvía. ¿Por qué el amado oyente no adquiere la hermosa costumbre de alimentar su alma diariamente leyendo la palabra de Dios, la cual es el único pan y la única agua que sacia? Si el amado oyente quiere darle una verdadera entrada triunfal al Señor, no hay cosa mejor que abrirle el corazón, confesándole a Dios tus pecados y pedirle el perdón de los mismos a través de la sangre y de los méritos de su Hijo. La verdadera entrada triunfal del Señor, como puedes ver, es cuando un pecador, mujer u hombre, le abre el corazón de par en par, sin excusas, ni regateos, ni demoras. Todo lo demás son florituras que entretienen peligrosamente a la persona. No pierdas tu precioso tiempo, y con él tu alma, en cosas que no sacian, ni te garantizan tu salvación, ahora y para la eternidad. Quizás el amado oyente se crea una persona insignificante, y por lo tanto incapaz de poder atraer la atención del Dios 3 veces santo. Si así piensas, te equivocas. Dios está interesado por ti como por todo el mundo, tanto que Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que busque a Dios, pero todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 2-3. No solo está interesado, sino que también te ama, y hasta el extremo que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Así que Dios está interesado por ti, te ama y también te necesita. Hemos leído que cuando los discípulos fueron por el pollino, Jesús les dijo: y si alguno os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Versículo 31. Y si necesitó a un animal de carga, ¿cuánto más a ti, para que con tu boca puedas decir a otros las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo? Te repito, el Señor tiene interés por ti, te ama y te necesita. Fuera de complejos, pero tú tienes la palabra, tú eres quien eliges, tú tienes que hacer tu propia elección. Es algo tan personal que no puedes ni debes apoyarte en nadie ni en nada. Él te dice a ti personalmente: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Como ves, el Señor te pide que le dejes entrar. No te obliga, aunque bien pudiera hacerlo. Si le dejas, te aseguro que nunca te arrepentirás. El Señor, con cierta melancolía, dijo en cierta ocasión: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, todos ellos animales de rapiña, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. San Lucas 9:58, dando a entender que tú sueles dejar entrar a tu corazón antes a cosas dañinas, como puede ser el alcohol, la droga, etc., las cuales te roban la salud y hasta la vida,
y en cambio rechazas al Salvador. Cristo sabía que en Jerusalén le esperaban muchos sufrimientos, ya que de él estaba escrito que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53. Con todo, no desfalleció, y la palabra de Dios nos dice que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. San Lucas 9:51. Y allí en Jerusalén murió por nuestros pecados, en tu lugar y en el mío, para que ahora, convencidos de su amor y con gratitud, le demos entrada en nuestro corazón. Hace años que un servidor arrepentido le dije: Señor, toma mi vida, ya que sin ti no tiene sentido. Y desde ese momento él fue y es mi Salvador. Ahora disfruto de la paz de Dios y de la seguridad de la salvación, de la cual quiero hacerte partícipe. Si tú, amado oyente, quieres tener la seguridad de tu salvación, entonces tendrás que darle entrada al Señor en tu corazón. Y si me preguntas cómo he de hacerlo, te responderé con la misma palabra de Dios, ya que ella no solo tiene la respuesta adecuada, sino también la contestación infalible. Ella dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. San Juan 1:12. Para terminar, lo voy a hacer con las palabras del Santo Evangelio que al principio leíamos. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Verso 42. Los judíos del momento no supieron aprovechar ese día, no conocieron ese día. Y tú, amado oyente, ¿también dejarás pasar la oportunidad que el Señor te ofrece? ¿O estás dispuesto a darle tu corazón al Señor en estos momentos? Si tú realmente quieres darle una entrada triunfal en tu corazón al Señor, tendrás que hacerlo sin regateos, ni excusas y sin demora. Si no lo haces ahora, puede que mañana, ya demasiado tarde, digas: Señor, Señor, ábreme. Mas él respondiendo te diga: de cierto te digo que no te conozco. San Mateo 23:37.